Obviamente vamos a seguir con lo que sucede en la provincia de Jujuy con esta brutal represión desatada por el gobernador Gerardo Morales, aplaudida por sus aliados de Juntos por el Cambio, incluso por Mauricio Macri. Recién Mariano Beldic leía un tuit del propio Macri, estuvo Patricia Bullrich todo el día, Larreta, José Luis Espert, etc. Yo quería recordarles quién es en Jujuy el ministro de Gobierno y Justicia. ¿Quién es? ¿Saben quién es? El ministro de Gobierno y Justicia. Por ahí a ustedes el nombre no les dice nada, pero se llama Normando Álvarez García. Normando Álvarez García. Por eso olvidaron de ese nombre, porque los medios hacen que vos te olvides de los nombres importantes. Normando Álvarez García era el embajador de Macri en Bolivia, cuando Macri mandó las armas para reprimir al pueblo boliviano y que generaron las masacres de Sacaba y Sencata. Normando Álvarez García está involucrado en ese tráfico de armas de Macri a Bolivia para reprimir en manos de una dictadura. Una vergüenza que nos va a quedar en la historia de los argentinos. Y cuando se volvió de su misión en Bolivia, se lo llevó Gerardo Morales de ministro de Gobierno y Justicia, o sea, su mano derecha. Bueno, el tipo que canalizó las armas para reprimir en Bolivia es el tipo que es el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Normando Álvarez García. Bueno, en un rato les voy a contar algunas cosas más de estos muchachos, pero tenemos la posibilidad de hablar con Luis Ortubey, que es militante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y que está ahí justamente en Jujuy. Luis, Ari Lijala te saluda. ¿Dónde estás ahora? Hola Ari, buenas tardes a tu audiencia. Estoy en la puerta del penal de Alto Comedero. Ahí es donde estuvo en su momento detenida Milagro Sala, ¿no? Ese es el penal. Este es el lugar específico donde estuvo detenida Milagro y el resto de las y los presos políticos, tanto varones como mujeres, porque en este penal hay dos sectores, uno de varones y otro de mujeres. ¿Por qué estás ahí, Luis? ¿Qué pasó? ¿Están llevando a los detenidos ahí? Sí, efectivamente, en la manifestación de hoy, que cerca del mediodía empezaron, no te puedo decir con precisión, pero aproximadamente a las 11 de la mañana, en la puerta de la legislatura, la manifestación era muy importante, con mucha presencia de distintas organizaciones, organismos, pero sobre todo, y esto es fundamental señalar porque el gobierno lo oculta, estaban sobre todo los gremios docentes, cientos, miles de maestros, de maestras, de escuelas primarias, secundarias, presentes en la movilización, y bueno, como siempre empieza algún disturbio y a partir de eso empieza la represión, que fue bastante dura, gases lacrimógenos, balas de goma, granadas que tiraban un humo muy tóxico. Yo no sé cuál es el componente. Bueno, desde ese momento y hasta ahora, que yo no estoy en la zona céntrica, pero dicen ni en el barrio Mariano Moreno, que es una barriada popular de la ciudad de San Salvador de Jujuy, sí, que está ubicada en donde estaba ubicada la vieja terminal de ómnibus, ahora ya fue hace años a otro lugar, un barrio esencialmente obrero, sí. Luis, y donde además hay muchos negocios de pequeñísimos comerciantes. Luis, te hago una pregunta. De ese barrio, levantan gente que siguen trayendo al penal sin identificar. Yo te diría, eso te quería preguntar. Hoy más de 100 detenidos. En este momento más de 100 detenidos. Sí, porque los traen en camionetas que no todas, pero la gran mayoría de ellas no tienen identificación y, por supuesto, como siempre, como es costumbre, tampoco tienen identificación la gran mayoría de los policías que están en esas camionetas. Esperame un poquito, Luis. Vos decís que están trayendo detenidos a los cuales no identifican en camionetas que no tienen patente, que no tienen identificación. Sí, efectivamente. Si me pasan WhatsApp, yo les paso las fotos. Sí, por favor. Por lo menos 2 de esas camionetas, sí. Que me escriban un WhatsApp y yo les envío, por favor. Sí, con todo gusto, sí, porque es así. Es muy grave. Sí, claro que es grave. Más grave aún,
y esto es importante señalarlo, aquí hay por lo menos media docena de abogados y abogadas de distintos organismos y organizaciones, e inclusive una ex diputada que también es abogada, Alejandra Cejas, Sí. y también abogadas que trabajan en el Ministerio de Justicia, que dependen, digamos, del Ministerio de Justicia de la Nación. Absolutamente a ninguno y a ninguna de ellas dejaron, está bien, no hay problema. ¿No dejan entrar a los tomar abogados? contacto con nadie, pero así como escucha. O sea que tienen a los detenidos secuestrados y no pueden tener contacto con abogados. Exactamente, imagínate, tal cual. En el momento el ruido que se escucha es de aproximadamente una docena de motociclistas de fuerzas especiales de la policía que acaban de pasar al lado mío. Yo estoy en la vereda del frente del penal, que me retiré un poco para poder hablar con cierto grado de tranquilidad. Cierto grado digo porque al frente del penal hay también un sector donde hay policía. ¿Han reprimido Policía de la también ahí en el provincia. penal? Perdón, no te escuché. Si ¿Cómo? reprimieron también ahí en las puertas del penal. No, hasta aquí no reprimieron. Pero hay presencia policial. Hay 2, 4, 6 o 7 motocicletas con policías, superan la docena, Ok. están todos con su uniforme, solo unos cuantos están identificados, la gran mayoría tienen pasamontaña. Bueno, ustedes saben, el frío es siempre una cuestión importante, pero además oculta la identidad, Ujú. y no tienen lo que debieran tener, que es la identificación en los uniformes. Bien. Luis, Mariano Beldic te saluda, buenas tardes. Hola Mariano, buenas tardes. Y te quiero preguntar respecto a las lesiones, los heridos. Ayer se conoció la historia de un chico de 17 años que perdió un ojo. Quería saber si había información hoy respecto a esta nueva ola de represión, si tuvo algún costo también, porque hemos visto imágenes, por ejemplo, de una persona con la cabeza sangrando en el piso. Exactamente, tirada en el suelo. Bueno, eso que fue esta mañana, al mediodía aproximadamente, en la legislatura, en las inmediaciones de la legislatura, le dispararon aparentemente, yo estaba a unos 100 metros de eso, por eso digo aparentemente, con una granada de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza. Pero además, si ustedes han podido ver imágenes por televisión, C5N creo que era uno de los canales que transmitía, muchos de los policías de la provincia arrojaban piedras con ondas, cual si fuesen manifestantes, sin ninguna clase de inconveniente. Además hubo heridos por balas de goma, además tiraron gases, no solamente gases lacrimógenos, sino algún otro gas bastante tóxico, aún estando lejos del centro de la represión. Uno recibía el efecto de los gases por el viento. Bien. Luis, gracias por atendernos, y gracias por estar ahí. Te mandamos un abrazo. Por favor, gracias a ustedes por ayudar a visibilizar todo lo que aquí acontece. Buenas tardes, Luis. Estamos hablando con Luis Ortubey, militante por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que está ahí en Jujuy, en la puerta del penal de Alto Comedero, y que dice que hay 30 detenidos registrados, pero que él calcula más de 100, o alrededor de 100 detenidos sin registrar en camionetas sin patente. Ahora vamos a pedirle que nos envíe, por favor, las imágenes. Sí, Mariano. Ese es un dato importante, lo que estás diciendo, el tema de los registros, porque, por ejemplo, hasta hoy a la tarde, hasta antes que arrancara el programa, desde la Secretaría de Derechos Humanos no tenían todavía un número de personas detenidas. Recordemos que fueron ellos los que intervinieron 24 horas antes para que largaran a poco más de 20 personas, entre ellas había mujeres, de este lugar, de Alto Comedero, ¿no? Que es el lugar donde habían sido trasladados luego de la represión del fin de semana, con lo cual es importante también. Hay algunos medios que estaban allí presentes, intentaban que las personas que se llevaban detenidas dijeran su nombre antes de que los subieran a las camionetas, a los patrulleros, pero es una situación bastante difícil. ¿Qué imagen esa?
nosotros ya la vivimos, lamentablemente, en el 2001, Claro. ¿no? Que es una reacción de alguien que ya vivió eso, de decirle, decí tu nombre, porque si no, no sabemos a quién se llevaron, no sabemos dónde estás, porque si no puede pasar, digo, hay personas desaparecidas en este momento en la provincia de Jujuy. Y recordemos, estamos hablando de un poder judicial absolutamente cooptado y manejado por el tipo que ordena la represión, que es por Gerardo Morales. Y que fue, ahora que de vuelta está la serie esta del 2001, Gerardo Morales era parte de ese gobierno. Era ministro de Desarrollo Social. Bueno, fue parte de ese gobierno que estableció, después de la dictadura, el estado de sitio en la Argentina. De hecho, lo mencionaba hoy Cristina, que la serie la vio, porque también mencionó la serie la vez pasada. Sí. Pero mencionó que Gerardo Morales había formado parte de ese gobierno del 2001 de la Alianza, del cual también formó parte, por ejemplo, Patricia Bullrich, del cual también formó parte Horacio Rodríguez Larreta, que está en el PAMI. Digo, había varios referentes de hoy de Juntos por el Cambio que, como parte del radicalismo o de otras fuerzas que formaban parte de la Alianza en ese momento, integraron en algún lugar, en algún puesto, ese gobierno. Sí. Un país unido por la radio.